Mis amigos, muy buenos días. Hace exactamente un mes implosionó muy cerca del Titanic el submarino Titán, que pertenecía a la compañía OceanGate. Implosionó debido a la presión. La presión puede causar daños considerables y ni siquiera necesita ser extremadamente alta. Les doy un ejemplo. Hace algunos años había una plataforma petrolera. Debajo había una campana de buceo hecha de varias cámaras separadas entre sí por esclusas. La presión dentro de esa campana era de 9 bares, lo que corresponde aproximadamente a 80 metros de profundidad. Hay una atmósfera en la superficie y cada 10 metros sumas otra. Solo son 9 bares. En un momento dado, uno de los tipos que estaba ahí dentro hizo una mala maniobra y esto, desafortunadamente, causó un desastre. Y uno de los obreros que estaba de pie cerca de una puerta con un diferencial, había una escotilla gruesa, parcialmente abierta, de 10 centímetros. Había 9 bares de presión entre los dos lados de la escotilla, de los que no les hablo de cientos de bares. Fue pulverizado a través de ese pasaje. Para decirles que la presión no necesita ser gigantesca para causar daños, en el caso de OceanGate hay cosas que ver. Les cuento, cuando este submarino implosionó, no fue una inundación, sino una implosión. ¿Cuál es la diferencia? Pensemos en una inundación progresiva, aunque en submarinos casi nunca ocurre así. Hubo un incidente a bordo de un submarino estadounidense en los años 60 en ese submarino. Había un tubo del diámetro de una manguera de jardín que estaba mal soldado. Explotó, de hecho casi manda el submarino al fondo, explotó y el agua de mar empezó a entrar por ese tubo. La presión que había hizo que recibieran 18 toneladas de agua, 18.000 litros de agua en 3 minutos, eso equivale a 100 litros de agua por segundo a través de ese tubo. Entonces, si el Titán hubiera sufrido una inundación, de todas formas, a esas presiones habría sido extremadamente rápida. Pero no fue una inundación, les cuento, cuando hay una inundación. La presión sube gradualmente hasta igualarse con la exterior. Si afuera hay 380 barras, al final hay 380 barras adentro. Las 380 barras, contrario a lo que uno podría pensar, no van a causar tantos daños como se podría creer. Hay muchísimos cuerpos en diversas tragedias que han sido recuperados de profundidades muy grandes y no fueron destruidos. Si tomas una pierna de cordero grande, la compras en el supermercado y la atas a un cinturón de equipo de buceo. Por ejemplo, la arrojas en un lugar donde hay 1.000, 2.000 o 3.000 metros de profundidad, va a bajar y llega al fondo. Al final está casi igual que cuando lo enviaste, no será aplastado por la presión. ¿Por qué? Porque la razón de esto es que como estamos compuestos principalmente de agua, pues la presión se va a transmitir dentro del agua de la que estamos hechos. Y esa presión estará en todas partes. No hay manera de aplastar el agua. Si llevas una botella de agua mineral llena a 5.000 metros de profundidad y la regresas, sigue igual. Ahora, si hay vacío, es otra cosa. Si hay vacío adentro, ahí sí se va a aplastar. Lo que se aplasta es donde hay vacío, donde hay baja presión. De lo contrario, un cuerpo humano no implosiona. Sin embargo, les voy a contar una historia. Tomo esta lata, ¿de acuerdo? Tomo esta lata. Esto no está patrocinado por Reviange. Tengo estas latas todo el tiempo en mi coche. Porque hoy en día, ya saben, se vuelve extremadamente difícil encontrar patrocinadores para videos como este. En cuanto hablamos de tragedia, cuando no estamos en el consumismo desenfrenado, efectivamente es muy difícil encontrar un patrocinador. Entonces les cuento, hay dos maneras de ver las cosas. Si este es mi submarino y se va llenando de agua, hay 300 barras de arroz llenándose poco a poco. Al final tendremos como máximo 300 barras adentro. Y si no es eso, no es eso. Les doy otro ejemplo para acercarlos un poco a la idea. Miren, tengo una lata llena aquí, la pongo sobre mi cabeza así. Ahí está, tengo la lata sobre mi cabeza. Mi lata en la cabeza no me afecta. ¿Cuánto pesa? Pesa 500 gramos o ni siquiera, pesa 350 gramos. Y tengo 350 gramos sobre la cabeza, no pasa nada. Pero les doy otro ejemplo. Imaginemos ahora que esta lata cae desde el 5.º piso y llega a mi cabeza. Ahí ya es otra cosa. Ahí ya no estamos hablando de lo mismo, es extremadamente violento. Entonces hay que ver dos cosas, la presión, pero también la velocidad con la que llega la presión. Y es ahí donde tenemos una diferencia entre inundación e implosión. Cuando llega una presión, pero se desencadena muy rápido, ahí es otra historia.
Ahí la brutalidad aumenta por la velocidad. Les doy un ejemplo. Una vez, cuando era adolescente, fui a ver a un amigo de mi papá que tenía un taller de metal, él trabajaba el metal. Les voy a hablar de máquinas que he visto, que he usado, aunque no conozco sus nombres. Había una máquina que llegaba así. Se pone un pedazo de metal entre dos rodillos grandes, se presiona un botón y obtienes algo. No sé cómo llamarlo. Un mandril que llega lentamente, llega despacio y luego, mientras mantienes presionado el botón, avanza, llega al pedazo de metal, le hace esto, lo tuerce. Cuando quieres soltar, sueltas y entonces regresa, así. Es algo que sucede con una presión progresiva. Había otra máquina, no conozco su nombre, esto es lo que hace. Pones el metal, hay un gran martillo que se mueve y al presionar un botón se dispara como una bala. ¡Tac! Y regresa. De acuerdo ese. Puede dar una presión increíble en comparación con el primer mecanismo, porque el primer mecanismo sí funciona. Si logra dar 5 toneladas, dará 5 toneladas, pero el segundo mecanismo, la presión que dará, dependerá del peso, de la masa del objeto, del martillo, pero también de la velocidad a la que va. Entonces, es capaz de alcanzar presiones extremadamente altas, pero en muy poco tiempo. Estamos de acuerdo, no podrá soportar la presión mucho tiempo. La implosión ocurre en una fracción de segundo. Eso significa que tenemos 380 bares o 300 bares alrededor. ¿Sabe? Cuando llegamos a esos niveles de presión no cambia mucho si estamos a 300, 350 o lo que sea, no es importante. Entonces tenemos nuestro submarino que está navegando así entre dos aguas. Ahora se rompe el submarino. Escuché un testimonio. Crujía todo el tiempo, es decir, regularmente había mega explosiones que parecían disparos de fusil, literalmente. Es decir, a medida que bajaba, la presión hacía que algunos de esos elementos empezaran a ceder. Las tensiones los hacían crujir. Y al parecer, al subir de regreso, esos crujidos también ocurrían al liberar la presión, mostrando que algo estaba siendo estructuralmente muy dañado. Habría merecido inspecciones muy minuciosas entre cada inmersión, excepto que parecería que la compañía no tenía ganas de ir en esa dirección. Entonces, probablemente en algún momento escucharon crujidos más fuertes, más inquietantes de lo habitual, así que quisieron subir. Ese es el asunto. Ojalá estemos equivocados en eso. Lo que yo espero es que haya habido una implosión repentina, sin señales previas y que todo haya terminado ahí. Porque cuando inicia la implosión suele acabar en una fracción de segundo. Pero las señales previas de las que se habla espero que no sean ciertas. Espero que no haya habido ninguna señal previa. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer la implosión? La implosión. A diferencia de una inundación que llena la cosa poco a poco, la implosión va a ir muy rápido, ¿de acuerdo? Va a hacer esto, entonces al ir extremadamente rápido tenemos el efecto. Recuerden el taller que mencioné, ahí está el efecto TAC y el sistema que golpea fuerte. Entonces, si tenemos 300 bares de presión, si tenemos 300 kilogramos por centímetro cuadrado en términos de presión en ese lugar, en el momento de la implosión, tal vez subamos a 2000, 3000 kg por cm2. Eso significa que en un instante la presión va a hacer un pico. Si lo vemos gráficamente, va a pasar de una atmósfera, que es una atmósfera dentro del submarino, probablemente vas a hacer un pico enorme que supera la presión del agua alrededor. Ese es el efecto de la implosión causado por la velocidad, donde las paredes se aplastan rápidamente entre sí, y solo a partir de ahí, en la fracción de segundo que sigue, la presión se va a igualar. Con el exterior, eso significa que si afuera tenemos 300 barras, pues vamos a tener 300 barras adentro y se acabó. El caso está cerrado. Desde ahí las piezas caerán suavemente al fondo. Esas piezas fueron recuperadas. Lo interesante es observar su recuperación. Tenemos la parte trasera del submarino, una especie de estructura de metal con baterías, con flotadores blancos. Esos flotadores blancos se pueden identificar y eso permite saber dónde está la parte de abajo y dónde está la parte de arriba. La parte de abajo son los flotadores, esa es la parte distal del submarino. La proximal es la otra. Y además está relativamente cubierto, no se ve mucho, pero aún así se puede adivinar lo que hay ahí dentro. Lo que también cubrieron, lo que recuperaron, son los anillos. Hay unos anillos ahí, hay un anillo ahí, hay un anillo ahí.
Fueron recuperados y parecen estar en buen estado. Si vemos este submarino, en los extremos tiene dos hemisferios. Tiene una especie de semiesfera aquí y una semiesfera allá, la semiesfera que está en la parte trasera. Cuando vemos estas imágenes es continua, no tiene ninguna abertura, no tiene ninguna luz, la que está hacia adelante. Ahí hay una luz, tiene una especie de luz circular, un agujero circular sobre el cual está colocado un ojo de buey de plexiglas extremadamente pesado. La idea del señor Stockton es realmente genial, sin importar cómo terminó la historia. Es que la abertura en el grosor tiene forma de V, es así, tiene forma de V. Y en esa V colocó esa parte o ese elemento de vidrio, o más bien de plexiglas, lo puso ahí dentro. Y es empujado por la presión. La presión también lo va a forzar hacia el interior del cono y de las secciones cónicas. La presión lo empuja hacia adentro y por supuesto lo va a presionar ahí dentro. Él mismo decía en una de sus entrevistas que durante la inmersión este cono se movía hacia adentro, más o menos, eso decía. Mostraba una especie de longitud de 1,5 centímetros, como una pulgada con los dedos. Entonces, ese pedazo de plástico era empujado con toneladas y toneladas, decenas de toneladas que recibía. Empújalo en ese alojamiento. Pero entonces, cuidado, cuando volvemos a montar esa parte, vemos que hay una eslinga roja que pasa a través. Lo que vemos es que parece con toda probabilidad que la escotilla ya no está ahí dentro. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que explotó, probablemente no necesariamente no explotó, necesariamente tal vez, pero tal vez sí, tal vez no. Pero les voy a contar una historia. Es que en el momento en que esa escotilla, en el momento en que ocurre esa implosión, tenemos instantáneamente un aumento increíble de la presión en el interior que genera una presión equivalente, superando la presión ambiente. La escotilla, si la miran, está en este cono, está así, en este cono, ¿de acuerdo? Tengo este cono y tengo esta escotilla que está ahí dentro. Notan que si se empuja desde afuera se mantiene firmemente en su lugar, pero si se empuja desde adentro, ¿qué pasa? Salta, se va a desprender fácil. No digo que lo hubiéramos arrancado de una patada, pero ya entendieron. Cuando las fuerzas van de adentro hacia afuera, este ojo de buey no tiene mucha resistencia. Entonces, si hubo esa implosión y en un momento dado la presión dentro era demasiado alta, porque el volumen fue brutalmente comprimido, bueno, es probable que este ojo de buey haya sido expulsado, es probable que haya recibido fuerzas de adentro hacia afuera, fue expulsado, y todo ese aro de metal que está afuera, con los pequeños tornillos y todo, debió salir volando sin ofrecer la menor resistencia. Entonces, ¿le digo algo? Por cierto, encontraron lo que llamaron restos humanos, ¿verdad? No hablaron de un cuerpo. ¿Y por qué no hablamos de un cuerpo? Es porque estamos en esta situación de golpe brutal que va más allá de un simple ahogamiento en aguas profundas. De acuerdo, ahora me gustaría decirles algo, vi que nadie mencionó eso, pero si ven el descubrimiento del Titanic por Ballard en 1985, ¿qué hay? Sí hay. Ya hay un contexto de tragedia submarina, les cuento. En 1963 tenemos un submarino estadounidense, el United States Ship, muy caro. 129 personas a bordo, un cigarro negro de 85 metros. Y de hecho sale del puerto, está en pruebas, es un submarino nuclear, tiene una pila nuclear. De hecho, literalmente tiene una mini estación de energía eléctrica dentro, lo que le permite tener mucha electricidad y así poder permanecer mucho tiempo bajo el agua. Y de hecho lo están probando. Después del mantenimiento sale de los astilleros, hay un barco en la superficie que lo está siguiendo. Trabajan juntos y se comunican constantemente. Cada 30 metros el muy caro se detiene, se comunica y realiza pruebas de estanqueidad. Que todo está bien, porque en estos submarinos basta con la más mínima fuga a las presiones que siente. Y entonces el agua se precipita adentro. No hablamos de miles de metros. El United States Ship, muy caro, tenía una profundidad máxima de solo 400 metros. No más. No son 3.800 metros. No podría ir al Titanic, por ejemplo. De hecho, lo que sucedió fue muy brusco. Estaba a unos 200 metros y de repente
la superficie, ahí recibe un mensaje de emergencia que no logra entender. Y después, burbujas de mala calidad suben a la superficie. Y no volvimos a ver al United States Ship, muy querido, si no es que más tarde, cuando logramos ir a explorar el lugar donde se hundió, lo encontramos hecho pedazos, creo, a unos 2.600 metros de profundidad. Entonces, eso lanzó a nivel de la Marina de los Estados Unidos, creo que se llama SubSafe o algo así, un megaprograma para mejorar la seguridad de los submarinos. Al principio respetaron y fueron muy rigurosos. 5 años después, el costoso United States Ship quedó en el olvido. ¿Qué está pasando? Tenemos otro submarino, el United States Ship Scorpion, es un SIGA, apenas un poco más corto. 99 personas a 100 muertos. Está en misión y de repente pasa algo. Nunca lo entendimos realmente. Da la vuelta sobre sí mismo y luego implosiona y se va a las profundidades, se va a los abismos, matando a las 99 personas. En esa época, de hecho, los soviéticos habían perdido bastantes submarinos. Y es potencialmente posible, no lo sé, es posible porque en los submarinos todo es secreto. De verdad, está cubierto, todo sucede bajo el agua y está lleno de secretos. Si hubiera ocurrido una batalla submarina, no se habría publicado ampliamente en ese momento. Submarino perdido, segundo. Ok, ahora llegamos a 1985 y la Marina de los Estados Unidos tiene que hacer informes regulares al gobierno estadounidense sobre el estado de estos restos. Eso implica visitarlos, medirlos, tomar fotos y la radiactividad, ya que ambos son submarinos nucleares. Y luego, probablemente también asegurarse de que los chinos, en caso de que Dios no lo quiera, los rusos no vienen a recuperar material, no vienen a recuperar piezas. ¿Por qué no el sistema nuclear? No importa. Entonces, se aseguran de que sus restos estén protegidos. En este contexto, ellos proveen submarinos y equipos de superficie. Y todo al señor Ballard, cuya misión principal era ir a fotografiar esos restos y tomar medidas. 85 ahora no tenía ganas, sin dispositivo y nada discreto. No es un submarino de bolsillo con varios barcos en la superficie, y todo eso no pasa desapercibido, así que el señor Ballard, qué historia dio, qué excusa, qué coartada dio. Estamos buscando el Titanic, pero él no estaba buscando el Titanic inicialmente, así que dice que le está buscando el Titanic. Mientras tanto, él está haciendo una misión para la Marina de los Estados Unidos, y más tarde, cuando termina la misión, en realidad él sí quería buscar el Titanic. Le pide a la Marina de los Estados Unidos que le preste el equipo más tiempo, y les dice, necesito el dispositivo un poco más de tiempo, en agradecimiento por lo que hice por ustedes. Quiero ir a buscar el Titanic, así tengo una buena coartada. No finjo, busco el Titanic, no necesito mentir. La Marina de Estados Unidos aprobará que el señor Ballard use este equipo para buscar el Titanic. Por cierto, estaba cerca de donde se hundieron el United States Ship Thrasher y el United States Ship Scorpion. La posición exacta de esos submarinos no se conoce. La Marina de los Estados Unidos no comparte esa información hasta donde yo sé. Pero no está muy lejos de la región donde está el Titanic, así que efectivamente pudo encontrar el Titanic. Entonces, para decirles que la exploración inicial del Titanic en 1985, ese barco que se había hundido en 1912, pues estuvo asociada a tragedias submarinas. Así que hoy vamos a tener... Habrá más noticias, y conforme avance la investigación, probablemente se inicie un proceso judicial importante. Porque ahí hay, si vemos la ley, responsabilidades tanto a nivel judicial como de seguros. OceanGate cometió negligencias graves. ¿Serán procesados? Tal vez sí o no. No llegará lejos, ya que la empresa está en bancarrota. Ahora, no sirve de nada ir a la justicia y obtener indemnizaciones de una empresa que, de todos modos, mañana van a hacer el capítulo 11, como dicen allá, el Chapter 11, así que va a declararse en bancarrota y se acabó, no podrá pagar. Tal vez porque el señor Stockton hablaba mucho. Decía, tuve la fibra en Boeing. Boeing desmonta mi responsabilidad. Cuidado, dice. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio en Alabama me ayudó a fabricar el submarino, así que ahí la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio también terminó en el banquillo. También.
Habla de una compañía que se llama Toray. Toray es una compañía japonesa originalmente. Pero ¿quién es quién? ¿Y quién tiene filiales o intereses en Estados Unidos? Y él, el señor Stockton, decía que fue Toray quien realmente lo ayudó a enrollar. La fibra, como mencioné, estaba enrollada linealmente, no cruzada. Probablemente porque era un sistema más barato. Y hoy en día decimos que todavía hay que verificarlo. Dicen que la fibra fue enrollada alrededor de un torrente de metal, una especie de tubo de metal sobre el que se enrolló la fibra. Así, de acuerdo. Y después, con cadenas y todo, retiraron el tubo de metal y se quedaron con la fibra, ¿de acuerdo? Es posible que hayan hecho eso ahora. ¿Por qué hacer tanto esfuerzo para quitar el tubo de metal que también podría haber servido para reforzar el dispositivo? No lo sabemos, lo veremos más tarde. A medida que avance la investigación y si hay novedades, haré videos. Pero les digo algo, solo entre nosotros. Estos videos sobre el Titán han sido sumamente vistos. Personalmente no me lo esperaba, incluso dudé en hacerlos. Yo, porque a mí me gusta la aviación. En este canal hablo de aviación, pero en realidad la aviación, para mí, es un pretexto para hablar de ingeniería y de la interfaz entre el hombre y la máquina. Personas de la industria nuclear ven este canal porque les resulta útil esa interfaz. En las historias que vienen de la aviación hay lecciones y enseñanzas que se pueden trasladar a otros ámbitos. De hecho, donde el hombre y la máquina se encuentran, hay algo que decir, hay algo que hacer. Si miran en este canal, hay sobre el Ford Pinto, está el colapso del puente Hyatt, hay muchas historias como estas que yo llamaba especiales, pero cada vez hacía menos. La razón es que sentía que ahora había tantos aviadores en el canal que cuando hablaba de esas cosas, sentía que el público no estaba contento. Por eso cuando preparé el primer video sobre Ocean Gate, dudé en publicarlo. Al principio pensé, ¿la subo, no la subo? Luego me dije, bueno, y ahora terminó con, creo, 700,000 vistas o algo así, pero sinceramente no me lo esperaba. Después hice 2 videos más que también tuvieron muchas vistas. Luego me detuve porque pensé que ya no valía la pena seguir con el tema. Pude hacer 12 y lograr 1,000,000 de vistas en el 12º, pero preferí parar. En un momento me dije que pararía, ya era suficiente. Hay que ser honesto. Hay que decir que las cosas que vienen del corazón y las cosas que realmente le dan más valor a los visitantes, a la persona que está viendo, que me hace el favor de mirar. Entonces me detuve y hoy, un mes después, me dije que hay cosas que todavía hay que precisar. Gracias por haber visto. Y si quieren más videos, como les decía, la aviación para mí es un pretexto. Si quieren más especiales, puedo hablarles de eso. Hay muchas cosas que quiero decir, pero que no me atrevo a decir. En este canal tal vez termine creando otro. Eso es todo. Gracias amigos y nos vemos en un próximo video.